se había dicho, pero bueno, se puede adaptar a cualquier especie con los ajustes pertinentes, ya sea que sean alógamas o autógamas. Solo les quiero precisar, en el caso de las autógamas, pues no es necesario desarrollar el punto 1, ¿verdad? O sea, no es necesario hacer autofecundación hasta S4, S7, simplemente se parte de alélicos para decidir progenitores de híbridos y ya con base en esos, pues son líneas puras, en el caso de las autógamas. Y en el caso de las alógamas, bueno, ahí está el procedimiento. Recuerden, empezamos con definir las variedades de las que derivaremos líneas, luego tendremos líneas S1, haremos selección de líneas S1 con base en evaluación de mestizos, después las mejores líneas S1 las llevamos a S4, pueden llevarlas a S7 si quieren mayor homogeneidad, homocigosidad. Después con las líneas S4 o S7 se hacen cruzas simples, híbridos de cruce simple. Se evalúan los híbridos de cruce simple y con base en su desempeño se predicen los rendimientos de los cruces dobles o triples según sea el caso que quieran ustedes seguir, el tipo de híbrido que quieran producir. Y en eso nos quedamos en la clase pasada, en predicción de cruces dobles. Ya después los hacen efectivamente los cruces dobles o triples si es el caso. Los evalúan, seleccionan los mejores para sus condiciones ambientales o sistemas de producción que quieran atender. Y lo que sigue es producir semilla de los híbridos. O sea, vamos aquí en el punto 10, incrementar las líneas de los híbridos y producir la semilla de los híbridos, ya sean cruces simples, cruces dobles o cruces triples, lo que sea. Entonces, en la clase de hoy vamos a revisar precisamente el punto 10, 11 y 12 del esquema general de hibridación para las alógamas, en particular en este caso para el maíz. Recuerden, para las autógamas no es necesario todo esto, simplemente las autógamas en esencia son líneas puras. Dicho esto, el día de hoy vamos a concluir pues con el método de mejoramiento por hibridación. Estuvimos revisando varias cosas: selección per se de líneas, selección de líneas por mestizos, aptitud combinatoria general, por aptitud combinatoria específica. También revisamos el impacto que tiene el número de líneas en razón del número de cruces simples, dobles y triples que se pueden formar. Y vimos que realmente es una cantidad gigantesca, de tal suerte que por esa razón es importante contar con métodos de predicción de cruces dobles. Recuerden, la predicción de un cruce doble no es más que el promedio de las cruces simples que no participan en el cruce doble. Y la predicción de un cruce triple pues no es más que el promedio de las cruzas simples que no participan en el cruce triple. Es para decírselos de manera muy rápida. Al final de cuentas, lo que hay que hacer es cruzas, hacer híbridos, primero derivar líneas, luego hacer cruzas, formar híbridos, evaluar los híbridos y seleccionar los mejores. Y después de que tienen los mejores híbridos, pues lo que debe uno hacer es producir la semilla. Vimos también un resumen de los tipos de híbridos, principalmente comparándolos en relación a la cantidad de semilla que se produce en cada uno, el precio de la semilla, la heterosis y el rendimiento. Y dijimos que en general los cruces simples son de mayor heterosis, mayor rendimiento, mejor desempeño, pero la semilla es cara. En contraste con los cruces dobles, que si bien son de menor heterosis y rendimiento que los cruces simples, pues la semilla es accesible, sobre todo pensando en productores maiceros de temporal tal vez, que no tienen recursos suficientes para comprar cada año semilla. Revisamos también el concepto de híbrido sintético, que no es más que la población avanzada, una generación avanzada. Cuando decimos avanzada se refiere a ciclos de apareamiento aleatorio, para recordar la Hardy-Weinberg.
recordarán que después de 6-7 generaciones de apareamiento aleatorio, las poblaciones alcanzan el equilibrio. Entonces, los híbridos sintéticos tienen heterosis residual, pero tienen la particularidad de que el productor puede obtener su semilla cada año sin mayor problema. Esos sintéticos se pueden hacer a través del diseño de alélico 3 de Griffin, que son todas las cruzas directas y recíprocas entre un conjunto de líneas, o bien se pueden hacer a través del diseño 4, que son solamente las cruzas directas entre un conjunto de líneas, que normalmente son alrededor de 6 líneas. Dijimos también que los híbridos de cruce doble, si se cosecha semilla, dan origen a un sintético de 4 líneas, de tal suerte que es factible que los productores que no tienen recursos para comprar semilla híbrida cada año puedan, y de hecho lo hagan, usar la semilla F2 de los híbridos. Eso puede ser posible siempre y cuando pues, la población avanzada de cualquier híbrido, ya sea un cruce doble o un sintético, pues tenga mejor desempeño que las variedades nativas. Sería razonable que los campesinos las usen. Por supuesto, no van a rendir tanto como los híbridos originales, pero si superan a las variedades nativas originales, es común que los productores las utilicen. Ahí nos quedamos. Y vamos a ver ahora el último tema del procedimiento, que es la producción de semilla. Lo vamos a hacer en dos perspectivas. Vamos a hablar un poco de semilla de cultivos básicos, maíz, frijol, con dos ejemplos concretos, uno en particular en frijol que está en curso en nuestro país y en el cual participamos en su diseño, y otro ejemplo de producción de semilla en hortalizas. El más complicado, porque no complicado, sino el más completo que vamos a desarrollar es el de maíz, porque es el que implica mayores complicaciones. O sea, si entendemos el de maíz, lo demás es así como muy facilito, ¿no? Entonces, empiezo diciéndoles que en la mayoría de los cultivos hortícolas en el mundo y también en México, los cultivos de importancia hortícola en México, en general se usan variedades híbridas. Y en los cultivos básicos como maíz, donde México es centro de origen, pues se utilizan variedades híbridas de maíz solo en ámbitos de riego, agricultura de riego, agricultura tecnificada o agricultura de buen temporal. Y realmente hay una gran cantidad de campesinos mexicanos que siguen usando sus variedades nativas, principalmente en el sur-sureste de la República. Recordarán que les he estado diciendo que en ocasiones los docentes generamos algunos mitos, ¿no? Y uno de los grandes mitos que hay en relación con el maíz en particular, en otras cosas, pero en el maíz, es que los híbridos no pueden competir con las variedades nativas de maíz que usan los campesinos. Le digo que esto en parte es un mito, porque realmente lo que siempre ha sucedido es que los agrónomos, y ahora sí que ahí los culpables somos nosotros mismos, llevamos variedades híbridas de maíz a regiones para las cuales no fueron hechas esas variedades, y pues por supuesto que las variedades nativas les van a ganar. Porque acuérdense que el mejoramiento genético que se hace con base en alta adaptación específica a un sistema de producción y a un ambiente, pues siempre va a tener ventaja contra lo que llegue de afuera y no fue seleccionado en ese ambiente. Recuerden pues el concepto de adaptación, adaptabilidad, y el concepto de interacción genotipo-ambiente. Todas las variedades interactúan con el ambiente y por supuesto van a tener menor desempeño si las siembran en un ambiente para el que no fueron generadas. Entonces esto nada más sirva como introducción. En general en los hortícolas en México y el mundo se usan variedades híbridas, y en los cultivos básicos como maíz y frijol predomina el uso de variedades nativas, principalmente en el sur-sureste, aunque en áreas de riego o buen temporal se usan variedades mejoradas, y en particular en maíz, variedades híbridas. Bien, ¿cómo está el asunto de la producción de semilla? Vamos a partir de
un asunto formal. En México, la instancia que se encarga de calificar la producción de semilla de toda índole es el SNICS. SNICS quiere decir Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. El director del SNICS, el doctor Leopoldo Córdoba Telles, egresado de nuestro glorioso departamento de fitotecnia, nuestro colega y amigo y también estudiante en su tiempo de un servidor, pues es el que se encarga hoy por hoy de dirigir los destinos del SNICS. Él es fitotecnista y tiene maestría y doctorado en tecnología y producción de semillas en los Estados Unidos. Es una excelente persona, además de un excelente científico técnico. Personalmente me da mucho gusto que él sea el director del SNICS. Con él estamos colaborando en algunos proyectos que les comentaré después. México, a través del SNICS, participa en la UPOV, la Unión Internacional de Protección de Obtenciones Vegetales o de Variedades Vegetales, y es donde se generan las normas para describir y registrar variedades, ya sea en México o en el mundo. En particular les comparto que en la especie que yo trabajo, que es tomate de cáscara, nosotros por encargo del SNICS, en 2007 hicimos la guía UPOV para describir variedades de tomate de cáscara, y en el 2011 publicamos la guía o manual gráfico para la descripción de variedades de tomate de cáscara, basada este manual gráfico en la guía que hicimos para la UPOV. Está publicada en la página de la UPOV. Si ustedes se meten por ahí a la red y buscan UPOV o SNICS, van a encontrar tanto la guía para registrar variedades de tomatillo como el manual gráfico que hicimos en el 2011. En fin, la instancia mexicana pues que se encarga de este tema de la producción de semillas es el SNICS, y ante esta instancia del gobierno federal es donde se registran las variedades. Es requisito para producir semilla certificada, que es la que siembran los productores, que las variedades de las que ustedes pretendan producir semilla certificada estén registradas en el SNICS. Si no están registradas, no son objeto de certificación. Para registrarlas, desde luego se ocupa de escribirlas con base en las guías de la UPOV para la descripción y registro de variedades. Eso por un lado. Por otro lado, dentro del proceso de producción de semilla de cualquier tipo, aquí dice producción de semilla híbrida, pero vamos a hablar en general, pueden ser variedades híbridas, variedades de polinesión libre o variedades línea, el tipo de variedad que sea. Las semillas se dividen en 4 grandes categorías en el contexto de producción de semillas. Repito, del tipo que sea. La variedad de línea, variedad de polinesión libre, variedad híbrida, lo que sea, de cruce simple, doble, triple, eso no importa. Se dividen, les decía, hay 4 categorías de semillas. La semilla genética, que es la semilla que tiene el mejorador, que tiene el obtentor. Así se le llama, obtentor al mejorador. Es la semilla de más alto valor, de más alta pureza, y normalmente esta semilla solo la maneja el obtentor, el mejorador, el genetista, pues. Por eso se le llama semilla genética. La segunda categoría no es más que un incremento de la semilla genética que da origen a lo que se conoce como semilla básica. Después, si ustedes toman una porción de la semilla básica, la siembran y hacen un incremento de esa semilla básica, se genera la categoría de semilla registrada. Y después, con la semilla registrada, se siembra y se obtiene la semilla certificada. Decía, esto es independientemente de si la variedad es un híbrido, una línea, o lo que quieran. O sea, la primera categoría es genética, la que tiene el genetista.
Normalmente el genetista maneja las dos primeras categorías, genética y básica, y las empresas de producción y tecnología de semillas manejan las categorías registrada y certificada, porque se entiende que ya son lotes grandes, ya son decenas, cientos o miles de hectáreas las que se siembran según lo que quieran producir, ¿sí? Entonces, independientemente del tipo de variedad, esas son las categorías: genética, básica, registrada y certificada. Recuerden, la que el productor siembra es la semilla certificada. Todas las demás las maneja o la empresa semillera o los genetistas. Son incrementos de semillas. Y esto tiene que ver con la pureza y el cuidado que se toma para pasar de una categoría a otra. O sea, la categoría sin duda más pura es la genética, luego le sigue la básica, luego la registrada y al final la certificada. Pero es importante que no olviden, la categoría de semilla que siembran los productores es la semilla certificada. En este caso de semilla híbrida, pues es el híbrido. O si fuera una variedad de frijol, pues sería la semilla de frijol. Bien, no olviden esas categorías de semilla, pero sobre todo no olviden la pureza relacionada con cada una de las categorías. Todo esto lo van a ver ustedes con detalle. Afortunadamente, los estudiantes de FITOS tienen en su plan de estudios un curso de producción y tecnología de semillas. Lo van a ver con detalle ahí con el doctor Agustín López Herrera, un excelente maestro, fue maestro, o también el doctor Juan Martínez, o el doctor Juan Molina, quien sea que les dé, son excelentes maestros. Un curso de producción y tecnología de semillas, que creo que llevan el semestre siguiente, por cierto. Dicho eso, vamos a hablar un poco de la pureza, de la calidad de la semilla. Hablando de calidad en cuatro niveles. O sea, la calidad de las semillas que la gente siembra se mide con base en 4 características fundamentales. Una es la calidad genética, la calidad física la segunda, la calidad fisiológica la tercera y la calidad sanitaria. Estos son los atributos de calidad que deben tener las semillas para siembra. La calidad genética, por supuesto, tiene que ver con la pureza varietal. O sea, se trata de que la gente siembre la variedad que la etiqueta dice que están sembrando. Eso es lo que da certeza a los productores, a los campesinos, de que las semillas que hay en una lata, en un costal, en un envase cualquiera, pues es la semilla de la variedad que se dice que es, pues, calidad genética, que garantiza la pureza varietal. Y bueno, esa pureza varietal tiene que ver con la forma, el método que se utiliza para producir la semilla. Si ustedes producen la semilla a campo abierto, estoy hablando aquí de alógamas, ¿verdad? Alógamas. Si lo hacen en campo abierto, ¿qué requisitos debe tener un lote de campo abierto para producir semilla? Pues recordarán ustedes que el requisito fundamental, si la especie es alógama, para que no se cruce con variedades distintas a lo que ustedes quieren, pues los lotes deben ser aislados. Recordarán también que el aislamiento puede ser por espacio o por tiempo. Y se trata, por supuesto, de aislamiento reproductivo, que no haya cruzamiento de algo indeseable. Se puede hacer también la producción de semilla híbrida a través de cruzas manuales, se mascular a mano la línea hembra y dejar que se polinice con polen de la línea macho. Si estamos hablando de una alógama, el lote tendría que ser de todas maneras aislado. O bien, pueden también ustedes usar androesterilidad. Recordarán ustedes que la androesterilidad no es más que una emasculación genética de la línea hembra que van a utilizar para la producción de semilla de un híbrido, ¿sí? Entonces, la pureza genética se garantiza
con el cuidado que tienen ustedes al momento de hacer las cruzas, ya sean lotes aislados de manera manual o bien usando emasculación genética, que es la androesterilidad. Por supuesto que la mayor pureza se logra cuando hay androesterilidad, porque ahí no hay mucha oportunidad de errores. Si hacen cruzas manuales, siempre habrá oportunidad de errores, de que no se emascule bien una planta de la línea hembra o lo que sea. Y por supuesto, la mayor posibilidad de contaminación de genes extraños a la variedad que quieren producir es cuando lo hacen en lotes aislados y no tienen cuidado de la distancia suficiente para el aislamiento reproductivo o del tiempo suficiente para el aislamiento reproductivo. En resumen, la mayor pureza genética se obtiene con variedades donde se usa androesterilidad, y la menor pureza genética, si no se tienen cuidados, se logra con solamente lotes aislados. Eso es por hablar de la calidad genética. La calidad física tiene que ver con el tamaño de la semilla y la pureza de semillas solo de esa especie, ¿no? O sea, no es razonable pensar que en un lote de semilla de maíz ustedes tengan ahí semillas de sorgo, ¿no? O semillas de frijol. O sea, debe ser semillas solamente de la especie y de la variedad que ustedes están produciendo. A eso se refiere la pureza física, que no tenga semillas de otras especies o variedades, pues esa es la pureza física. Y desde luego el tamaño de la semilla importa, sobre todo en algunos cultivos como maíz, frijol o semillas grandes, granos grandes. A mayor tamaño de grano, la posibilidad de mejor establecimiento en el terreno de los hechos cuando siembran siempre será mejor. Entonces siempre se cuida la pureza, la calidad física. ¿Qué quiere decir? Que si siembran semillas de maíz muy chiquititas y luego cuando las siembran, la profundidad de siembra es muy grande y de repente no llueve como ustedes quisieran, y entonces pues simplemente esas semillitas no germinan. Por eso es importante su tamaño. La tercera cualidad de calidad o característica de calidad es la fisiológica. Esta básicamente se trata de que las semillas germinen. La norma oficial mexicana en general establece que la semilla certificada para siembra en los cultivos debe germinar al menos en un 85%. Hay algunas especies donde se pide el 90%, pero en general lo mínimo que se pide es 85%. Esto lo entienden ustedes fácilmente, ¿no? O sea, si producen semilla y solo germina la mitad, pues menuda ayuda le van a dar al productor, que va a mermar su rendimiento en la mitad. Es importante cuando ustedes recomienden una variedad cualquiera a los campesinos que tomen en cuenta este dato. Este dato siempre está en las etiquetas de las variedades de semillas certificadas. ¿Por qué es importante que lo tomen en cuenta? Porque deben ajustar su densidad de siembra y su densidad de población en razón del porciento de germinación. Es decir, si ustedes quisieran sembrar una hectárea de maíz con 80,000 semillas por hectárea o tener al final 80,000 plantas por hectárea, pues no van a sembrar 80,000 semillas. Si quieren tener 80,000 plantas, es una pregunta de examen. ¿Cuántas semillas debo sembrar si quiero obtener 80,000 plantas de maíz por hectárea y la semilla tiene un 85% de germinación? O sea, se percatan que deben sembrar más que 80,000 semillas, ¿no? Si es que quieren tener efectivamente 80,000 plantas como densidad de población correcta para maíces de temporal en zonas de buen temporal, o para riego, que pueden llegar hasta 90 o 100,000 plantas por hectárea de maíz. Le estoy hablando de maíz. Para el frijol pues se mide realmente en kilos, unos 40 kilos de semilla.
Entonces, si yo les digo que para frijol necesitamos 40 kilos de semilla, y les digo que la semilla de frijol tiene un 85% de germinación, ¿cuántos kilos debieran incrementar la densidad de siembra para realmente tener lo que quieren tener? O sea, aquí es fácil que ustedes vean que deben incrementar la cantidad de semillas que siembran para obtener la densidad de población que quieren. O sea, tienen que ajustar el dato por el porcentaje de germinación. Y para pues, eso, pues, ustedes ya lo saben. Simplemente se hace una regla de 3, ¿verdad? Una regla de 3 para calcular cuál es el excedente de semilla que deben sembrar para tener la densidad de siembra que ustedes pretenden. Esto puede parecerles intrascendente, pero no es intrascendente. O sea, realmente siempre deben tomarse el cuidado de ajustar la densidad de siembra en razón de la germinación de la variedad que van a sembrar. ¿Quién me dice cómo se hace la regla de 3? O se los dejo de tarea, ¿no? Póngale pregunta de examen. Calcular la densidad de siembra con base en un % de germinación de semilla de 85%. Para el cultivo que ustedes quieran. Si es maíz, póngale 80,000 plantas. Si es frijol, póngale 40 kilos por hectárea. Si es sorgo, póngale 15 kilos por hectárea. En fin, depende del cultivo, el tipo de semilla, ¿no? Bueno, eso es para que no lo olviden. Siempre ajusten su densidad de siembra en razón del % de germinación. Es un dato que es obligado de informarse en las etiquetas de la semilla para siembra, si es certificada, por supuesto. Y el cuarto atributo de calidad de las semillas es la calidad sanitaria. O sea, se trata de que la semilla, la simiente, el propágulo original, pues esté libre de fitopatógenos. O sea, no es razonable pensar que ustedes produzcan semilla de la especie que quieran y que en su semilla vayan virus, hongos, bacterias. Quiero decirles que muchos virus se transmiten por semilla. Y sin duda en las propias semillas van hongos y bacterias si no tienen cuidado de producir las semillas en lotes libres, o bien no garantizan un buen control de fitopatógenos. Esos son entonces los 4 atributos de calidad de semillas: la calidad genética, la calidad física, la calidad fisiológica y la calidad sanitaria. Por supuesto, la calidad genética, pues esa la garantiza el obtentor, el mejorador en principio. Y ya la calidad física, fisiológica y sanitaria, esto la garantizan las empresas de producción y tecnología de semillas. O sea, se fijan en este asunto de la producción de semillas, participan los genetistas, los mejoradores, los obtentores y las empresas que se dedican a la producción de semillas. O sea, no están juntos. Trabajan para lo mismo, la misma idea, pero no trabajan en un solo bloque. Hay grandes empresas, las grandes empresas tienen todo. Tienen expertos en recursos genéticos, expertos en agronomía, tienen expertos en mejoramiento genético, genetistas pues, tienen expertos en producción de semilla en campo, tienen expertos en tecnología de semilla, en planta, tienen expertos en mercadotecnia de semillas. O sea, las grandes empresas tienen todo. La cadena de valor completita, así se le llama, la cadena de valor de la producción de las semillas, que empieza, por supuesto, desde el germoplasma hasta la obtención de las variedades y luego la producción de semillas, su comercialización. En resumen, puntualizo, las semillas deben tener estos 4 atributos de calidad: genética, física, fisiológica y sanitaria, y en particular es importante que no pierdan de vista la calidad fisiológica que tiene que ver con la germinación, para hacer los ajustes pertinentes a la densidad de siembra, con el propósito de que obtengan la densidad de plantas que ustedes quieren tener en razón de la especie que estén manejando. Vamos a ver las características principales de la planeación de la producción de semilla. Y voy a partir de un híbrido porque es lo más complicado, les decía. Realmente cuando son variedades líneas es muy simple.
Y por supuesto que lo primero que deben hacer es, ya que tienen una buena variedad, deben estimar la demanda, deben estimar cuánto pueden realmente necesitar o cuánto les van a comprar los productores. Si determinan la demanda, con eso deciden cuántas hectáreas tienen que sembrar de sus progenitores para producir cierta cantidad de semilla híbrida. O sea, deben fijar su meta. O sea, primero estiman la demanda, el mercado, cuántas hectáreas van a sembrar con esa variedad, y con base en ello deciden la cantidad de semilla que necesitan, de semilla certificada, recuerden. Ya que tienen eso, pues tienen que definir las áreas donde van a producir la semilla. Deben contar con pues, campos de producción. Lo común es que las empresas, grandes y pequeñas, pues no van a ser dueñas de grandes áreas de terreno, ¿no? Lo común es que renten parcelas, productores, campos, ranchos, ¿sí? Pero ya que tienen definida la cantidad de semilla híbrida que necesitan, pues con base en eso tienen que determinar la cantidad de semilla que necesitan de las líneas del híbrido, ¿no? Ya sea que se trate de cruces simples o triples o dobles, lo que sea. Se determina cuántas semillas se ocupan de los progenitores para decidir luego hacer un programa de incremento de progenitores. Y en ese programa de incremento de progenitores, pues tienen que pasar, acuérdense de la semilla genética a la básica y luego a la registrada. O sea, tienen que hacer todos los pasos, de la genética a la básica, de la básica a la registrada, y ya finalmente, pues se producen la semilla certificada, que es la que el agricultor sembrará a la postre. Deben tener cuidado también cuando quieren producir semilla híbrida, de que las líneas hembra y macho coincidan en floración, sobre todo si estamos hablando de alógamas como el maíz, ¿no? Si no coincide la floración de la línea hembra con la floración de la línea macho, pues no se va a formar el híbrido y van a tener un gran fracaso. También es necesario conocer el rendimiento de semilla de las líneas. ¿Para qué? Para poder calcular qué cantidad de semillas se puede producir en una hectárea. Si estamos hablando de un híbrido de cruce doble, que es el más completo, les decía, pues ¿qué deben saber? Pues deben saber cuánto rinde cada cruce simple, que da origen al cruce doble, y cuánto rinden las 4 líneas, que dan origen a los 2 cruces simples. Todo esto se necesita para planeación de la producción, ¿sí? Y desde luego ustedes deben saber a priori si van a hacerlo a través de masculación manual o bien emasculación genética. Dicho esto, aquí hay un ejemplo de la planeación de producción de semilla híbrida de maíz. Aquí les puse para 1 millón de hectáreas, que no es algo fuera de lo común. Hay empresas como Pioneer que andan en ese orden de magnitud. Por eso tiene una gran cantidad de agrónomos las empresas semilleras, porque manejan mucha superficie, ya se van a dar cuenta. Fíjense, vamos a poner una densidad de siembra en kilogramos por hectárea de 25 kilogramos por hectárea de un híbrido cualquiera, que eso les da alrededor de 80,000 semillas, depende del tamaño de semilla, pero más o menos por ahí anda. Vamos a suponer que el híbrido es un cruce doble, que es el más completito, porque si lo hubiera puesto el ejemplo con un cruce simple, sería muy facilito, ¿no? Entonces, para que no sea así tan facilito, vamos a partir de estos datos. Les decía, es necesario tener los datos. Si es un cruce doble, pues obviamente está hecho por 2 cruces simples, ¿no? Entonces, miren, aquí está el rendimiento del cruce simple de la línea 1 por la 2, 6 toneladas, de la 3 por la 4, 4 toneladas. Y luego el rendimiento de cada una de las líneas, la 1, la 2, la 3 y la 4. 3 toneladas de la línea 1, 2 de la 2, 2 de la 3 y 2 de la 4. Esos son los datos que necesita el tecnólogo de semillas para hacer la planeación. Todos estos datos se investigan, pues se hacen experimentos para saberlo.
Ya que tenemos estos datos, pues vamos a calcular la cantidad de semilla de cruce doble. Aquí le puse al 70% de eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Desde que siembran hasta que lo ponen en las bolsas, se van perdiendo kilos y kilos por muchas razones. Desde el tamaño de las semillas, la cosecha que no es 100%, se tiran mazorcas con las combinadas, etc. Entonces la eficiencia depende mucho de los procesos de cada empresa. Pero aquí para el ejemplo le puse 70, de principio a fin. Entonces miren, ustedes quieren producir semilla para 1 millón de hectáreas de maíz. Aquí está mi millón de hectáreas. Por 25 kilos por hectárea, necesitan ni más ni menos que 25 millones de kilos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? 25,000 toneladas de semilla. Es un dato fuerte, ¿no? Grande. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y cuántas hectáreas debo sembrar? ¿O cuántas? Si yo necesito 25,000 toneladas, ya para la venta final, para sembrar del millón de hectáreas, y les dije que tenemos una eficiencia del 0.7, pues lo que hago es dividir ese total que necesito de toneladas por 0.7 y resulta que necesito producir de arranque, hacer la planeación para producir 35,715 toneladas. Con base en ese dato, hay que calcular cuántas, fíjense, aquí está, estoy hablando, siembra de cruces simples. Yo al final, si quieren pónganle aquí, esta es la semilla cruzadoble. Aquí dice, semilla cruzadoble, que ocupo. Para producir esta semilla cruzadoble, yo tengo que calcular cuánta superficie tengo que sembrar de los cruces simples, que dan origen a ese cruce doble. Eso es lo que está aquí. Normalmente en la producción de semillas se alternan 6 surcos de hembra con 2 surcos de macho. Es lo que vamos a usar para el ejercicio. 6 surcos de hembra con 2 surcos de macho. Entonces, miren, el cruce simple hembra, yo necesito cosechar, porque acuérdense que solo se cosecha la hembra de los híbridos. Necesito cosechar 35,000 toneladas. Si cada hectárea rinde 6 toneladas, como decíamos en el dato original, aquí está el cruce simple, miren. El cruce simple hembra 1, 2, el cruce simple hembra del híbrido será el cruce simple 1, 2. Entonces, como rinde 6 toneladas, necesito sembrar 5,953 hectáreas de hembra, del cruce simple hembra. Pero eso solamente es un tercio, 3/4 de la superficie, ¿no? Porque ya dijimos que se lo siembran en relación 6-2, o sea, 3-1. Entonces, si de la hembra necesito sembrar 5,953 hectáreas, ¿cuántas hectáreas necesito del macho? Pues solamente necesito dividir eso entre 3 y tengo que del macho necesito sembrar 1,985. Entonces, esto es 3/4 hembra y esto es 1/4 macho. ¿Vale? Y al final resulta que debo sembrar en un lote alternando hembras y machos 7,938 hectáreas. Eso es un montón de hectáreas, ¿no? Y además en lotes aislados, ¿no? Entonces imagínense el problemón que se deriva de tratar de tener 7,938 hectáreas aisladas, que no se crucen con otras, que no se siembren junto con ellas otras variedades. Bueno, con ese dato de la cantidad de semilla y las hectáreas que necesitamos para cada cruza simple, vamos a calcular ahora la necesidad de semilla de cada cruza simple para sembrar 5,900 hectáreas de hembra y 1,900 de macho. Fíjense, de hembra necesito 5,900 por 25 kilos, que es la densidad que propusimos con una eficiencia de 0.8. Necesito 186 toneladas de semilla cruza simple hembra. Y si ocupaba sembrar 1,985 hectáreas de macho, pues igual lo divido, lo multiplico por la cantidad de semilla por hectárea y lo divido por la eficiencia y entonces son 62 toneladas. Necesito 62 toneladas de cruce simple macho y 186 de cruce simple hembra.
Ya sé lo que necesito, ¿sí? Ahora lo que tengo que calcular es, para producir esa semilla, cuántas hectáreas necesito sembrar de cada una de las líneas. Entonces la cruza simple 1, 2, que es la hembra, que se genera con la cruza de la línea 1 con la 2. En la línea 2 yo necesito cosechar, decía, 186 toneladas. En la línea 1, perdón. ¿Sí? Ya dijimos que rinde 3 toneladas la línea 1. Entonces eso quiere decir que tengo que sembrar 62 hectáreas. ¿Y cuánto es, para mantener la relación 3-1, cuánto es lo que debo sembrar de la línea 2 hembra? Pues divido 62 entre 3 y eso me da 20 hectáreas de la hembra, ¿sí? Entonces quiere decir que para producir la cruza simple 1-2 tengo que sembrar 82 hectáreas, alternando hembra, surcos, hembra y macho. Y para el cruce simple macho, el 3-4, yo necesitaba 62 toneladas, ese rinde 2 toneladas, necesito sembrar 31 hectáreas. Y si mantenemos la relación 3-1, pues necesito sembrar 10.3 hectáreas de la línea 4, que será el macho, del macho cruza simple, por decirlo de esa manera. Entonces, con esto ya me pregunto, ¿cuánto necesito sembrar para incrementar ahora las líneas? Incremento de líneas. Todo esto se hace en lotes aislados, pero en el caso de las líneas, como ya es poquita superficie, se puede hacer con cruzas fraternales, porque fíjense, de la línea 1 necesito sembrar 62 hectáreas. Por 25 kilogramos con una eficiencia de 0.9, me da que necesito 1722 kilogramos. 1722 kilogramos. Si cada hectárea rinde 3 toneladas la línea 1, pues necesito sembrar 0.57 hectáreas, se digan que ya es bien poquito. De la línea 2, 0.29, de la línea 3, 0.43, de la línea 4, 0.14. Entonces, fíjense, aquí están partiendo de la semilla que van a incrementar para producir la certificada. O sea, estas líneas es lo que tienen que sembrar de cada una de las líneas primero. Digamos, en el año 1, incrementan las líneas. Siembran estas hectáreas, cosechan esta cantidad de semilla. En el año 2, con esta cantidad de semilla, siembran estas hectáreas, aquí están, y cosechan estas toneladas. Aquí están las toneladas. En el año 3, con estas toneladas, siembran estas hectáreas y cosechan estas toneladas. Entonces, ¿cuántos años se tardaron para hacer el proceso? 1, 2, 3, 4 años. ¿Cuántos años dijimos que se tardaban para hacer el programa de mejoramiento? Más o menos 15 años para tener una buena variedad. ¿Y cuántos años se tardan para evaluarla en ambientes y años, esa variedad, para asegurarse de que es una buena variedad? Pues póngale por lo menos un par de años. Y agréguele el asunto de incrementar la semilla de las líneas, luego producir las cruces simples, que serán los productores del cruce doble. Entonces, todo el proceso, desde que ustedes arrancan un programa de mejoramiento por hibridación en cultivos como maíz, si están hablando de cruzas dobles, hasta que producen la semilla certificada cruza doble para el productor, se lleva aproximadamente 20 años. Pedro, apaga tu micrófono, Pedro Pacheco. Pedro Pacheco. O alguien por ahí que tiene su micrófono. Entonces es importante que ustedes no pierdan de vista que después de tener el híbrido y tener todos los datos para la producción de semilla, deben hacer un proceso de incremento de líneas, de producción de cruces simples y de producción de cruce doble que les lleva al menos 4 añitos.
Esto lo van a ver con todo detalle en su curso de producción de semillas, espero que lo vean. Pero tal vez con estos 20 años que dura el proceso completo, ustedes se puedan contestar la pregunta, ¿por qué la semilla híbrida es cara? Es un proceso tardado, necesita mucha gente, muchísima inversión, muchísimo dinero. Por eso no todo el mundo se dedica a la producción de semilla híbrida. Se necesitan... Profesor. Sí, Tania. Disculpe, sí, es que, ¿por qué la eficiencia subió de 0.7 hasta 0.9? No entendí esa parte. Va en razón del número de hectáreas. O sea, cuando tú cultivas miles de hectáreas, ¿cuántas hectáreas decíamos que íbamos a cultivar para producir 35,000 toneladas de semilla cruce doble? 8,000 hectáreas. Entonces es razonable que si tú tienes un ejército de agrónomos donde cada uno atienda 500 hectáreas, ¿te parece? ¿Cuántos agrónomos podrían ser aquí? Unos 20, ¿no? Entonces la eficiencia va bajando en razón de que vaya incrementando la superficie, la cantidad de hectáreas. Acá se va reduciendo la cantidad de hectáreas cuando vas pasando de una categoría a otra, va reduciéndose el número de hectáreas hasta que llegas, y fíjense que acá ya le puse 0.9, ¿no? En las líneas. ¿Por qué le puse 0.9? Porque lo que van a sembrar es media hectárea. Y bueno, la pueden cuidar muy bien, incluso la pueden sembrar en un invernadero. O sea, ¿se puede sembrar media hectárea de una línea de maíz en invernadero? Sí. Fíjense, si ustedes tuvieran un hilo de alto valor de cruce doble y tuvieran una hectárea de invernadero, en esa hectárea de invernadero, para dar todas las condiciones de sanidad, de nutrición, de ambiente, todo lo que necesiten las líneas, pues con una hectárea de invernadero prácticamente pueden producir la semilla necesaria de las líneas para que al final produzcan 35,000 toneladas de cruza doble 4 años después. Es por eso, Tania, ¿sí quedó? Sí, profesor, gracias. A medida que sembramos muchas hectáreas, el cuidado es menos, ahora sí que menos estricto. Y entonces, ¿dónde va a ser mayor la pureza de la semilla? ¿Cuando sembramos miles de hectáreas o cuando sembramos una? Pues cuando sembramos una, ¿verdad? Claro, una empresa quisiera que la eficiencia fuera 100%, ¿no? Pero no es así. O sea, realmente la eficiencia se va reduciendo a medida que sembramos mayor cantidad de hectáreas. Espero que haya quedado claro para todos, no solo para Tania. Entonces, este es un bonito ejercicio que no está lejos de la realidad de lo que hacen empresas como Pioneer para el caso de México. Y literal, Pioneer tiene cantidad enorme de agrónomos que se dedican a esto. Hace unos 3 años estaban buscando genetistas y tecnólogos de semillas para trabajar en Pioneer. Por una razón simple. Los que tenían se hicieron adultos, es decir, viejitos como yo, y pues tenían que contratar nuevos. Ahorita hay mucha oportunidad de contratar agrónomos nuevos en las empresas que se dedican a mejoramiento y producción de semilla híbrida. Se los digo por si les interesa. Bueno, vamos a poner un contraste. Se van a percatar que es muy facilito cuando el híbrido es de cruza simple. Y vamos a poner ahora el ejemplo de jitomate, pero este va a ser como su tarea. O sea, me quiero asegurar que entendieron la lógica. Lo demás son datos, son números que se tienen que investigar. Miren, vamos a partir de que quieren sembrar, que quieren producir semilla para 1,000 hectáreas de jitomate en invernadero. ¿Cómo cuántas hectáreas siembran de invernadero en México? ¿Quién me da ese dato? México tiene como unas 40,000 hectáreas de invernadero, tal vez entre invernaderos, mayasombras, cazasombras, macrotúneles, etc. Y como la mitad son jitomates. 40,862, profe. Mire, yo le dije 40,000, ¿verdad? Pues entonces,
Imagínense que su mercado sería ese, pero yo quiero nada más ponérselos a 1000 hectáreas, 1000, poquitas, pues, ¿vale? ¿Por qué le puse 1000? Bueno, pues para que sean fáciles los cálculos, ¿no? Para que no batalle el profesor ahí haciendo los cálculos. La pregunta es, ¿sería muy ambicioso pensar en producir semilla híbrida de jitomate para 1000 hectáreas? No, se van a dar cuenta que no. Aprovecho para decirles, el profesor Enrique Rodríguez Pérez, profesor de diseño experimentales, estadística y además genetista mejorador de jitomates de nuestro departamento de fitos, ya tiene registrados híbridos de jitomate para invernadero. Y ahorita anda en este proceso exactamente de producir semilla híbrida. O sea, tuvo que investigar todos estos datos que están aquí. Y ya tiene el procedimiento para producir la semilla híbrida de sus jitomates. O sea, lo que les voy a platicar tampoco es una cosa irreal. Esto es derivado del ámbito concreto de los híbridos del doctor Enrique. Quiero decirles que las empresas, obviamente lo entenderán ustedes, las empresas pues no publican estos datos, son sus datos y no les interesa que otras empresas de la competencia conozcan sus datos, ¿vale? Todo esto en la producción de semillas híbridas es muy cerrado. Las empresas manejan lo que se llama pedigrí cerrado. Todas esas cosas no se publican, pues, se tienen que investigar cada vez. No van a hallar artículos, pues, donde esté toda esta información de manera muy simple. ¿Quién conoce todos los datos? Todos los datos que fui dándoles aquí, pues quienes trabajan en las empresas, ¿no? Los que están adentro de las empresas. Pero entonces analicemos el caso del jitomate, un híbrido de cruce simple. O sea, les puse el más facilito, ¿no? Que de hecho así es, en el jitomate no son cruces dobles ni triples, en general las hortalizas son cruces simples los que se usan. Entonces miren, densidad de siembra, le puse X1. ¿Qué quiere decir? Ustedes lo investigan, ¿no? Pero les puedo decir, más o menos son 3 a 4 plantas por metro cuadrado. O sea, se los digo, son datos pues que se tienen que obtener, que se pueden obtener. X1. Realmente no importa cuánto valga X. Eso depende del cultivo. O sea, de manera intencional está así para que ustedes este procedimiento lo puedan utilizar para cualquier cultivo. Voy a seguir de guía al jitomate, irles comentando que en el caso de jitomate, en invernadero son 3 plantas por metro cuadrado, la densidad de plantación, de siembra, de plantación, ¿sí? Pero lo importante pues es que el método, me importa el método, no los números, el procedimiento, lo importante. Se entiende que ya si ustedes quieren cambiarse de jitomates a chiles, pues solamente cambien los datos, ¿no? Los datos de densidad de siembra, el número de semillas por gramo, etcétera, ¿no? Pero bueno, tipo de híbrido, cruza simple. Semillas por kilogramo, pues yo les puedo decir que en tomate de cáscara tiene 500 semillas por gramo. El jitomate más o menos tiene 200 por gramo. Pero pues le voy a poner X2. ¿Qué quiere decir X2? Depende del cultivo, ¿vale? El chiste es que me vayan siguiendo. En razón de esto, ¿cuánta semilla necesito para sembrar 1000 hectáreas? ¿Cuánta semilla necesito? Por hectárea. Se mide de siembra por hectárea. Pues simplemente divido X1 entre X2, ¿no? Las semillas que tiene cada kilo, cada gramo. Yo lo que quiero es ponerlo en kilos por hectárea de invernadero, ¿no? Entonces simplemente divido X1 entre X2 y tengo cuántos kilogramos necesito por hectárea de la semilla híbrida, ¿vale? Luego el rendimiento de las líneas. Aquí la línea 1 rinde Y1. ¿Cuánto? No importa, depende del cultivo, depende del híbrido. La línea 2
que es el macho, rinde Y2. No importa, depende del cultivo, depende del híbrido, depende de lo que ustedes quieran manejar. Es un dato que deben saber. Y luego tienen que calcular con base en esos datos la semilla de cruce simple. Mantuve la eficiencia igual de 70%, porque se entiende que los jitomates, los híbridos, se hacen a mano. Y no todas las cruzas pegan, Tania. O sea, un buen polinizador de jitomates, si le pega 70% de las flores que emascula poliniza, es un excelente polinizador. O sea, estas eficiencias son razones de índole técnico, pues. Entonces, necesidad de semilla cruce simple. Acuérdense que la cruza simple es el híbrido que va a sembrar el productor. 1000 hectáreas, necesito X3 kilogramos por hectárea. Entonces, mi necesidad global es Z1, lo que sea que resulte Z1. Si ahora le pongo a la eficiencia para esa cruza simple, aquí le puse 0.8, pues necesito Z2. ¿Se fijan que voy incrementando la eficiencia a medida que me acerco a las líneas? Ya se fijaron, ¿verdad? Eso ya se los había comentado. Aquí nada más es para ir ajustando la eficiencia en razón del proceso, del rigor que se hace en cada etapa. Y luego la cuarta etapa, producción del cruce simple en relación 3:1. ¿Qué superficie debo sembrar para producir el cruce simple 1:2? Pues de la línea hembra voy a sembrar, ¿cuánto? Miren, necesito necesito Z2 kilogramos. Lo que sea Z2, ¿no? Z2 kilogramos del híbrido. Y acuérdense que en los híbridos solo se cosecha la línea hembra. Y lo divido entre ¿cuánto? Entre los kilogramos que siembro por hectárea, que es Y1, que lo tenía acá. Entonces Z2 entre Y1 es igual a la semilla de la línea 1. Si hago la relación 3:1, pues simplemente divido para el caso de la línea 2 la cantidad de semilla de la línea 1 entre 3, y eso me da la semilla de la línea 2, las hectáreas de la línea 2. Y ya con eso calculo la cantidad de semilla necesaria de cada línea. Aquí está la cantidad de hectáreas de la 1, es SL1, ¿por qué lo multiplico por X3? ¿Quién me dice? ¿Qué cosa es X3? Lo necesario para invernadero, profe. Exacto, la cantidad de semilla que necesitaba para sembrar una hectárea de invernadero. Entonces eso me da Z3, que es la cantidad de semilla que necesito de la línea 1. Y si lo hago para la 2, pues me da Z4, que es la cantidad de semilla que necesito para la línea 2. Y para tener esta cantidad Z3 y Z4 de semilla de las líneas, pues yo necesito sembrar también, ¿no? Necesito sembrar, incrementar las líneas, pues, ¿sale? Entonces, ¿cuántas hectáreas debo sembrar para tener Z3? Pues lo divido, aquí la eficiencia que le puse fue 0.9, lo divido entre Y1. ¿Quién me dice qué es Y1? El Y1 es el rendimiento de semillas de cada línea, ¿no? ¿Cuántas semillas rinde la línea 1? Rendimiento en kilogramos por hectárea. ¿Y cuántas semillas rinde la línea 2, que es Y2? Entonces lo ajusto por el rendimiento por hectárea de cada línea. Y aquí entonces me da la cantidad de hectáreas que debo sembrar para incrementar la línea 1 y la línea 2. Entonces, recuerden, primero incremento la semilla de las líneas, ¿sí? Calculo la cantidad de semilla que necesito de cada una de ellas, con base en eso diseño la siembra, y después siembro las líneas para producir el cruce simple. Y ya el cruce simple pues es cosecho la hembra y es la semilla híbrida que vendo. ¿Se fijan que es más fácil? No lo quise hacer con datos concretos para que ustedes realmente se fijen en el procedimiento.
Aquí ya nada más ustedes cambian jitomates, chiles, melones, pepinos, lo que quieran. Si es un híbrido de cruce, siempre el procedimiento es el procedimiento. Claro, hay que investigar los datos, ¿no? Se fijan que los datos de origen, ¿cuáles son? La densidad de siembra, que es X1, las semillas que tiene 1 kilogramo, que es X2, ¿sí? Y ya de ahí se calcula todo es numérico, pues. O sea, solo necesitan investigar 2 datos. Bueno, espero que hayan entendido el procedimiento general para producir la semilla de un cruce simple. En lo que me queda de tiempo, vamos a ver la producción de semilla por androesterilidad. Ese tema ya lo realizamos con antelación, pero recuerden que se basa en las líneas ABR. La A es androestéril, la B es fértil no restauradora y la R es restauradora. El procedimiento se hace en lotes aislados, ¿sí? Ya sea por distancia o por tiempo. Y recuerden que el proceso consiste en alternar surcos de la línea hembra, que es la androestéril, eso no lo olviden, y surcos de la línea macho, que es la fértil restauradora. Eso, reitero, no lo olviden. Se cosecha la hembra y lo que se cosecha es el híbrido comercial, que es fértil. Estoy retomando lo que vimos del tema de androesterilidad, ¿vale? Y bueno, es el procedimiento general, solo no lo olviden, la androesterilidad. ¿Se usa? Por supuesto que se usa. Se descubrió en cebolla y se empezó a usar de manera comercial en sorgo. En cebolla, aquí hay una foto muy bonita, miren. Se alternan surcos de la hembra, androestéril, la A quiere decir androestéril, recuérdenlo, y surcos de el macho fértil restaurador. La hembra obviamente no produce polen, esa es la cualidad, ¿no? Es común, los híbridos de cebolla sí se producen. Realmente se alternan 8 surcos de hembra y 2 de macho. En zanahoria sería imposible, si conocen las florecitas de la zanahoria, las inflorescencias, pues se percatarán rápido que es imposible hacer emasculación cruza manual, ¿no? No se puede. Entonces en zanahoria se alternan 4 hembras, 4 surcos hembra y 2 macho. Y aquí se ve claramente, ¿no? El macho, flores blancas, y la hembra, amarillitas. La hembra es androestéril, el macho es fértil restaurador, y lo que se cosecha es, acuérdense, la hembra. Se usa también en cultivos como arroz, igual se alternan surcos hembra y surcos macho. Pero aquí, pues, estos jóvenes lo que andan haciendo, allá en China, es dándole una ayudadita al movimiento del polen, ¿no? Porque hay cultivos donde el polen no se mueve mucho. En general, en las autógamas, entre más pureza o tendencia a la autogamia pura tengan las especies, el polen se mueve menos. De hecho, en cultivos como jitomate es común que en los invernaderos haya una labor agronómica que consiste en mover las plantas para que el polen se mueva y se dé la polinización, no obstante que es autógama. Entonces lo que andan haciendo esos jóvenes es mover el polen. Pero igual se alternan surcos o camas hembra con camas macho en arroz. Este es en canola, se alternan proporciones 3:1 de hembra, androestéril, acuérdense que la hembra es la androestéril, y el macho. Son campos comerciales, pues, de producción de semilla híbrida, en este caso de canola. Esto es para contestar su pregunta de si todo esto de la androesterilidad realmente se usa para la producción de semilla híbrida. Por supuesto que se utiliza, seguro que se usa. En sorgo, que les decía que era de los primeros cultivos donde se usó la producción de semilla híbrida con androesterilidad, igual se alternan surcos de androestéril, hembra, con surcos de macho. Aquí aprovecho para que vean otra diferencia. Miren, cuando no hay coincidencia en la floración entre hembras y machos, lo que se hace es hacer siembras desfasadas. O sea, se siembra primero la hembra, 1 o 2 semanas, según la coincidencia de floración, y luego el macho. ¿Cuál es el propósito de siembras diferenciadas, hembra-macho? Que cuando floreen haya coincidencia de estigmas receptivos y anteras en antesis.
Esos términos son muy agronómicos para todos, para ustedes que los entienden bien, ¿no? Que coincidan estigmas receptivos con anteras en antesis. No ocupo explicárselo, ustedes son agrónomos, son fitotecnistas. Pero dicho de manera coloquial, que coincida la floración de hembras y machos para que se crucen. Así de rápido y directo, ¿no? Y bueno, aquí está el panorama, ¿no? De igual hembras machos. Se da la alternancia de surcos hembra con surcos macho, o melgas hembra con melgas macho. Todos los híbridos de sorgo que ustedes vean sembrados en nuestro país se producen por este método de androesterilidad. Todos los híbridos de cebolla que vean en nuestro país se producen por androesterilidad. Todos los híbridos de zanahoria que ustedes vean sembrados en este país se producen por androesterilidad. Y arroz no, en el caso de arroz en México se usan líneas, variedad de línea. Bueno. Por hablar de la producción con cruzas manuales, para que no se vayan con la idea de que solo se hacen con androesterilidad, vamos a poner un ejemplo en las alógamas cucurbitáceas, ¿no? Una hortaliza. Son de floración continua las cucurbitáceas. ¿Qué quiere decir? Melones, pepinos, sandías, lo que quieran, todas las cucurbitáceas, chayotes. Entonces lo que tienen ustedes que hacer es cubrir las flores hembra, se cubren, o sea, no se les permite que se abran, se cubren las flores hembra de la línea hembra. Y se colecta polen de las flores macho de la línea macho. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se hace después? Pues se toma polen de las flores macho de la línea macho y se polinizan las flores hembra de la línea hembra. Eso se hace a mano. Y cada especie tiene su protocolo específico, ¿no? Se pueden cubrir si son flores grandes como calabaza, con bolsas de glacín, o se pueden cubrir con cápsulas de plástico si son florecitas chiquitas como el melón, por hablar de cucurbitáceas, ¿no? Y todo se hace a mano. Y curiosamente, las que contratan son mujeres. Como que los hombres somos más torpes para estas tareas finas. Y por supuesto se sigue manteniendo el principio de alternar surcos hembra, se siembran más hembras que machos, porque acuérdense que al final lo que cosechamos es la hembra, ¿vale? Ese es el procedimiento. Y fíjense que es muy triste porque en el lote de prácticas en el invernadero siempre estilábamos poner un material de pepinos para que hicieran esto en pepinos y en calabazas por lo menos, pero pues este año, ahora sí que disculpen colegas, solo se los platico, ¿no? Se cubren las hembras, ya sea con glacín si son flores grandes o con cápsulas de plástico, como de píldoras de esas de pastillas de chapingoles, se les ponen las florecitas y ya que están receptivos los estambres normalmente a los 3 días que se cubren, pues se toma polen de las flores macho y se poliniza a mano. Lástima, no lo vamos a poder hacer, pero así se hace. Esto es en jitomate, miren, autógama, jitomate, chile, etc. Igual es de floración continua, pero aquí hay que mascular, aquí no vamos a cubrir hembras, tenemos que mascular las hembras, porque es hermafrodita, ¿no? Se masculan las hembras, se colecta polen de la línea macho y la polinización se hace a mano. Estas fotos son en el invernadero del doctor Enrique Rodríguez Pérez, ese que está en el campo experimental. Esta es una estudiante de él, de posgrado ahora. Antes, cuando tomé la foto, era de estudiante de fitos, de estudiante de licenciatura. Entonces, lo que se hace es, primero se masculan las hembras, se masculan las flores de la línea que fungirá como hembra, ¿sí? Se cubre esa flor, después de masculada. ¿Para qué se cubre? Para que por sí o por no, de todas maneras, no se polinice con polen extraño, porque si ustedes andan en el invernadero, andan moviendo las plantas y andan moviendo el polen. Entonces se cubren con bolsitas de glacín y después, ya que pasaron 3-4 días, que ya está el estigma receptivo,
Claro, la emasculación se hace antes de la antesis, ¿verdad? No lo olviden. ¿Qué quiere decir antes de la antesis? Antes de que produzca polen la florecita. Pero si produce polen ya no necesitan emascularla. Ya no sirve. Entonces se emascula antes de la antesis, se cubre y a los 3 días, cuando ya está receptivo el estigma, se hace la polinización a mano, igual a mano, y se vuelve a cubrir. ¿Para qué se vuelve a cubrir? Pues para que no llegue polen extraño. El doctor Enrique tiene ahorita tal vez unas 20, debe tener algunas 50,000 semillas híbridas que acaban de producir en este ciclo a pesar de la pandemia y la huelga. Anda en eso, pues estas fotos son ahí de su invernadero. Están bonitas, ¿no? Y lástima también, cada año hacíamos una práctica con el doctor Enrique, donde ustedes hacían esto, pues hacían la emasculación, cubrían, regresaban a polinizar a los 3-4 días, veían el desarrollo de sus frutitos, y da muchísimo gusto ver que sí pegan pues las cruzas. Pero en fin, lástima colegas, ahora solo es platicado. Se las debo. Bueno, emasculación manual en alógamas, ya les dije de autógamas, ¿no? Por emasculación manual en alógamas. Maíz, lotes aislados, acuérdense. Alógamas, lotes aislados. Emasculan la línea hembra antes de antesis, dejan la polinización libre. Aquí está, miren, la línea hembra emasculada. Hay máquinas ahora que sirven para cortar las espigas, pero normalmente se hace a mano. O sea, planta por planta se elimina la espiga de la línea hembra y solo se deja la línea macho. Y normalmente se alternan 6 surcos hembra con 2 surcos macho. ¿Sí? Los que sean del Bajío o cuando vayan de viaje por el Bajío, van a ver muchos campos en el Bajío que están 6 surcos, chaparritos y sin espiga, y luego 2 con espiga, y 6, 2, 6, 2, y así, campos completos, ¿no? Eso quiere decir que ahí están produciendo semilla de un híbrido, en proporción 6-2. Es solo para que lo observen. Entonces el maíz, la emasculación se hace a mano. Planta por planta se le quita la espiga, pues se capa, para que me entiendan más rapidito. Se capa la línea hembra. Aunque se oye más feo, ¿no? Se oye más bonito decir, se emascula la línea hembra. También se puede hacer emasculación química. Sí, hay un producto que se llama Croisor, que es un gameticida. Ese se le aplica ¿a quién? A la línea hembra del híbrido, ¿no? Se aplica antes de la antesis, se impide la formación del polen y entonces se propicia que la polinización sea cruzada. Claro, esto se hace en lotes aislados. Esto es común que se hagan, se está empezando a hacer en trigo, aun cuando en trigo la heterosis de los híbridos no es así como razonablemente alta para que pague que la gente produzca semilla híbrida. En trigo las variedades que se utilizan son variedades de línea. Pero bueno, se está desarrollando la tecnología de producción de semilla híbrida de autógamas, como trigo, a través de emasculación química. Y bueno, no sé qué hora será. Nos deben faltar unos 10 minutillos. Entonces, vamos a ver la última parte de producción de semilla híbrida cuando las especies son autoincompatibles. Recordarán ustedes, y aquí espero que me entiendan, déjenme ver cuántas láminas son, 1, 2, 3, 4, 5 laminitas. Esas 5 laminitas, quiero que me pongan mucho cuidado. Autoincompatibilidad. ¿Se acuerdan que les dije que esto lo debieron de ver en su curso de genética básica y no lo vieron? Bueno, vamos a ver la genética. Primero, ¿qué es la autoincompatibilidad? Es la incapacidad de una planta, es la incapacidad de una flor o planta de autofecundarse. Eso es autoincompatibilidad, apúntenlo con toda precisión. Es decir, las especies autoincompatibles no se autofecundan, no se pueden autofecundar. Y hay muchas, ¿no? Hay algunas 300 especies
de utilidad para el hombre que son autoincompatibles. No vayan a pensar que es un fenómeno raro. Ese fenómeno de la autoincompatibilidad se debe a la acción conjunta de muchos alelos, es decir, está determinada por alelos múltiples. Ya habíamos visto antes que en un locus puede haber muchos alelos. Pues es el caso de la autoincompatibilidad, está determinada por alelos múltiples. Desde luego, en un individuo diploide pues solo puede tener 2 alelos por individuo, ¿no? Lo interesante es que cada uno de esos alelos de una serie que determinan autoincompatibilidad guardan diferentes relaciones de interacción. Acuérdense que los alelos, los genes interactúan entre ellos, ¿sí? Y bueno, en una población autoincompatible habrá tantos gametos diferentes como alelos diferentes, ¿sí? Gameto por alelo. En otras palabras, las frecuencias gaméticas son igual que las frecuencias alélicas. Eso es de la Hardy-Weinberg, solamente se los estoy recordando, ¿no? Y bueno, hay 2 tipos de autoincompatibilidad. La incompatibilidad esporofítica, acuérdense que el esporofito es la planta, o la autoincompatibilidad gametofítica. El gametofito es haploide, el masculino es el grano de polen y el femenino es el saco embrionario. Todo esto lo debieron haber visto en su curso de anatomía y morfología. No sé quién les daría clase, pero allá lo vieron, ¿sí? Entonces la fusión de los gametofitos da origen a los esporofitos. La fusión de los gametofitos haploides genera el esporofito diploide, o sea, la planta. Al final de cuentas, la planta. Entonces, bueno, la autoincompatibilidad es pues la imposibilidad de que el polen desarrolle el tubo polínico, lo cual impide la autofecundación, que está determinada por un locus S con alelos múltiples. La descubrió Darwin hace muchos años, ya más de 100 años, ¿no? Y quienes establecieron su genética fueron East y Mangeldorf. ¿Se acuerdan de East? Schule East, los de la heterosis. Esos hombres andaban como en todo, eran genetistas redondos, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de la autoincompatibilidad? Pues simplemente que el grano de polen no germina, o bien no desarrolla su tubo polínico, si el estilo tiene un alelo igual. Esto es un mecanismo de antígeno-anticuerpo, como su resistencia al coronavirus. Si ustedes tienen anticuerpos, lo que hace su organismo es produce ARNasas que destruyen el ARN del coronavirus. En el mecanismo de autoincompatibilidad es lo mismo. Las plantas, el esporofito, la planta es esporofito, acuérdense, produce ARNasas que destruyen, mensajero que desarrolla el tubo polínico. Pero bueno, hay 2 tipos, les decía, gametofítica y esporofítica. Vamos a partir de un locus S con 4 alelos, S1 a S4. ¿Qué es la gametofítica? Miren, esa está determinada por el genotipo del polen, haploide. Pónganle aquí gametofito en sus notas, gametofito, haploide. El esporofito, acuérdense que es la planta, esa es diploide. Fíjense, voy a partir de este genotipo S1. ¿Cuántos gametos da origen este esporofito? Bajo la ley de segregación mendeliana, que nos dice que un monohíbrido segrega un medio y un medio, ¿no? Segrega S1 y S2. Segregación. ¿Qué pasa si el polen es S1, que viene de una planta cualquiera de la población? Pues miren, si es S1, como en el esporofito tenemos un S1, no germina el tubo polínico. Si es S2, no germina, porque en el esporofito hay un S2. Es decir, la autoincompatibilidad es la incapacidad de un grano de polen de germinar en un esporofito que tiene un alelo igual. Por eso no germina. Y solo el S3, que es distinto a lo que tiene el genotipo del esporofito, ese sí va a germinar, y entonces nos forma cigotes S1, S3,
y S2S3 cuando se combinan con los gametos de la parte femenina del esporofito. Esa es la autoincompatibilidad gametofítica. El tubo polínico no crece o no se desarrolla cuando el esporofito tiene un alelo igual. Entonces, ¿cuántos gametos posibles? Si la serie es de 4, pues tantos como alelos diferentes, ¿no? Genotipos posibles, nótense aquí. ¿Produjo líneas? No. Aquí mi pregunta sería, ¿se puede producir el genotipo S1, A ver, no se puede, ¿no? ¿Se puede producir la línea S2? No se puede. O sea, los genotipos posibles serían la combinación de estos 4 alelos, excepto las líneas porque no se pueden formar. Por eso solamente son estos 6. No se forman S1, S2, S2, S3, S3 y S4, S4. En resumen, bajo autoincompatibilidad gametofítica no se forman líneas, solo se forman heterocigotes. Y hay estas 3 cruzas posibles, miren. Se puede cruzar un heterocigote con otro heterocigote. Es la cruza que tengo aquí, ¿no? ¿Da descendencia S1, S2 por S1, S2? Pues no, es autoincompatible, porque este granito de polen no podría germinar en este cigote, en este esporofito. Este granito de polen no podría desarrollarse en este esporofito o cigote. Autoincompatible. Aquí el S1 no podría funcionar, pero el S3 sí, ¿verdad? Ese es lo que tengo en el esquema. Entonces esa es una cruza semicompatible. Y la que es completamente fértil es la que no comparte alelos en común. S1, S2 por S3, S4. Bueno, en contraste con eso, en la autoincompatibilidad esporofítica, esa está determinada por el genotipo diploide de la antera. Ojo, la antera es esporofito. Toda la planta es esporofito, toda, excepto el grano de polen y el saco embrionario, que son los gametofitos. ¿Sale? Espero que les haya dado clase un buen maestro de anatomía y morfología. Entonces, ahí lo que pasa es que la autoincompatibilidad depende de el grado de dominancia que tengan los alelos. Y aquí dice, sean los cruzamientos siguientes y S1 dominante sobre S2 y S3. O sea, hay dominancia. Entonces, fíjense cómo tengo un esporofito. Acostúmbrense, cuando decimos esporofito decimos planta, ¿verdad? Y la florecita es parte de la planta. Y el estigma es parte de la planta, ¿vale? Entonces imagínense que tengo esa planta S1, S2 y la cruzo con una planta S1, S3. Pero yo les dije que S1 era dominante sobre S3. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese gameto S3 no va a funcionar porque va a funcionar como S1 dada la dominancia. Entonces esa cruza es incompatible. Ojo, pero en contraste, si tengo una planta S2, S3 y la cruzo con una S1, S3, fíjense, aquí S3 es común a la hembra y al macho, al esporofito y al gametofito del macho, pero aún así desarrolla el tubo polínico. ¿Por qué? Porque dada la dominancia que hay en el macho cuando se forma el grano de polen, este S3 va a funcionar como S1, dado que S1 es dominante sobre S3, y los dos germinan. Entonces se combinan con los gametos de la hembra, que es 2 y 3, y forman estos genotipos. Aquí espero que noten que cuando la autoincompatibilidad es esporofítica, sí se pueden formar líneas. En la gametofítica no. ¿Vale? Bueno, aquí está el mecanismo molecular, que es el mismo mecanismo de resistencia al coronavirus. Aprovecho para decirles. Es un reconocimiento que se da dentro de las células, en este caso del pistilo, que acuérdense, el pistilo es esporofito, que tiene la capacidad de discriminar su propio polen. Dice, no quiero mi propio polen, quiero polen de otro origen, con otros alelos, con otros genes. Eso simplemente se basa en la producción de ARN-asas, ¿sí? Por el pistilo, que degradan al ARN mensajero,
que produce el grano de polen para desarrollar el tubo polínico. O sea, simplemente llega el polen, quiere desarrollar su tubo polínico en ese estigma, quiere germinar ahí, y lo primero que hace es echar a andar sus genes de ARN que están implicados en el desarrollo del tubo polínico. Pero resulta que el pistilo, el estilo estigma, lo detectan, ese ARN, y desencadenan la producción de ARNasas que lo destruyen, y por eso no se desarrolla el tubo polínico. Les decía, esto es lo mismo de la reacción antígeno-anticuerpo que se da para la resistencia al coronavirus. O sea, la gente que es resistente al coronavirus tiene la capacidad de producir ARNasas que destruyen el mensajero del virus, en particular que destruyen el mensajero que produce la proteína del espiga, con la que se ancla el virus a las células de los humanos. ¿Cuáles son las implicaciones evolutivas de la autoincompatibilidad? Pues simplemente las plantas autoincompatibles no se autofecundan. ¿Qué quiere decir? Que la autoincompatibilidad previene la endogamia. Eso es bueno y malo, ¿no? Es malo porque las alógamas obligadas tienen una alta carga genética, muchos genes deleterios, ¿sí? Pero es bueno porque mantienen una alta variabilidad genética. O sea, para la naturaleza es bueno. Las poblaciones son altamente variables y eso es excelente para la naturaleza. Pero para el mejoramiento no, porque eso ocasiona que tengan una gran cantidad de genes deleterios en heterocigosis enmascarados que no se expresan, y eso se le llama carga genética. O sea, la carga genética no es más que la cantidad de genes deleterios que tiene una especie. ¿Sí? Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto en el mejoramiento? El tomate de cáscara, la especie que yo trabajo, es autoincompatible. Pues simplemente no se puede autofecundar. No se pueden formar líneas altamente endogámicas. Por lo tanto, nosotros los mejoradores de tomate no podemos hacer híbridos. Porque no podemos hacer líneas endogámicas, porque no podemos autofecundar. ¿Esto qué quiere decir? Si gustan, por ahí leas un artículo muy bonito que escribimos junto con el doctor Márquez. Está en la revista Chapingo del año 1990. Se llama Métodos de mejoramiento del tomate de cáscara. Y ahí discurrimos sobre las posibilidades de mejorar tomate por selección o hibridación. Solo se lo estoy platicando muy rápido, ¿sí? No podemos autofecundar, no podemos generar líneas endogámicas, no podemos ser híbridos clásicos, a menos que hagamos diaploides, que se los platicaré después porque también lo hemos hecho. Pero bueno, lo que dificulta un proceso, que es el mejoramiento, facilita otro, que es la producción de semilla. ¿Por qué? El tomate es hermafrodita, pero es alógama obligada por autoincompatibilidad. Pero para ser híbridos no necesito mascular. Miren, aquí son colegas de ustedes, ya con esto terminamos la clase. Son colegas de ustedes ya de hace unos 3 años que estaban haciendo polinizaciones en tomate de cáscara allá en el invernadero, en un campo experimental. Pero ¿quién me dice, por qué no necesito emascular? Porque es autoincompatible. ¿Por qué es autoincompatible? Entonces nada más cubrimos los botoncitos antes de que abran, ¿sí? Los cubrimos con una bolsita de glacín, esperamos 2 o 3 días para que esté receptivo el estigma, regresamos y los polinizamos a manita y los cubrimos y ponemos su etiqueta y ya terminamos. Entonces, es difícil obtener endogamia en las autoincompatibles, pero es muy fácil producir semilla híbrida porque no ocupamos emascularnos para que sean hermafroditas. ¿Sí les quedó? Bueno, yo supongo que ya son las 10:30. Nos vemos el viernes, colegas. El viernes les voy a comentar aquí, voy a aprovechar para comentarles algunas cosas del tomate de cáscara en la clase siguiente, muy poquitas. Pero ¿qué quiero que hagan? Quiero que estudien la diferencia entre autoincompatibilidad gametofítica y esporofítica. Les voy a hacer una pregunta de examen el viernes. ¿Vale que va? Que tengan buen día, nos vemos el viernes. Vale, hasta luego, profe, gracias. Vale que va. Gracias. Ándale, bien.